ustedes quieran. Bueno, mi nombre es Andrés Varela. Como decía Juli, trabajo en la empresa a cargo de los proyectos que tenemos dentro de la unidad de negocio de Oil and Gas y de las obras que hoy tenemos en Neuquén, que básicamente son obras que están asociadas al desarrollo de yacimientos, y una de las temáticas que les trajimos hoy para hablar es justamente el desarrollo del yacimiento de bloque de Rincón de Aranda. Y bueno, y Juan, que le dejo que se presente él. Está bien. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Soy Juan Arbeleche y actualmente estoy como gerente de construcción de uno de los proyectos más importantes que tiene SACDE en Vaca Muerta. Justamente ahora Andrés en un ratito va a contar y lo va a mostrar, pero bueno, estoy acá para acompañar y para dar soporte en lo que necesiten, ¿no? Así que la idea de ustedes, nosotros también pasamos por la facultad y en algún momento estuvimos sentados ahí con ustedes tratando de aprender, y probablemente estoy seguro que el día de mañana alguno de ustedes va a estar acá o en alguno de todos estos stands dando la charla, ¿no? Porque es la vida. Y Juan los dos estuvimos sentados ahí, por eso hoy los dos estamos acá. Así que siéntanse con plena libertad de que el espacio les sirva, porque de corazón esa es la idea. Así que bueno, Juli, se me perdió Juli. Ahí están poniendo nombres. Bueno, yo estudié ingeniería industrial en la UTN y entré cuando tenía, hoy no voy a decir, voy a decir la edad porque no es, tengo 41, y entré a la empresa cuando tenía 22, estaba recién recibiéndome en un programa de jóvenes profesionales. Estudié ingeniería industrial. Algunos de ustedes entiendo que estudié ingeniería industrial. Cuando terminé la carrera yo sentí que no sabía nada, era lo mismo que haber pasado 5 años por la facultad y no sabía nada, porque decía, bueno, un médico sabe curar, un abogado, el día de mañana tenés algún problema legal y bueno, sos abogado. Ingeniero civil saben construir. Yo estudié ingeniería industrial y podría haber trabajado en una constructora, en una fábrica de galletitas, en una empresa de servicios, pero tuve mi crisis existencial de saber qué era lo que había aprendido, no me daba mucha cuenta, y lo que uno aprende es tener sentido común y a tomar decisiones, ¿no? Uno no se da cuenta, pero empieza a tener una visión crítica y le permite poder construir ideas e ir decidiendo en cada una de las distintas cosas que uno va haciendo en una empresa. Cuando entré como joven profesional trabajaba al principio, pasé por todas las áreas, trabajé en control de gestión, trabajé en suministros, trabajé en ingeniería, trabajé en planificación, después trabajé en operación, en administración contractual, y un día estaba a cargo de todo lo que pasa de todas esas áreas en Neuquén en un proyecto. Porque acá se van a encontrar con un montón de stands y un montón de empresas, y lo que tiene la construcción es muy distinto a todo lo que anda dando vuelta. Yo en mis 20 años de la empresa viví en Resistencia, viví en Córdoba, viví en Neuquén, viví en Chile. Te lleva a vivir en distintos lugares, empezar cosas nuevas, conocer nueva gente, con lo bueno y lo malo, porque obviamente en algún momento cuesta y es difícil. Pero cada obra que se hace es como una empresa, porque recursos humanos hoy depende de vos, control de gestión depende de vos, planificación, todas las áreas. Y eso creo que es lo que más valor agregado le da al hecho de trabajar en proyectos, ¿no? Estamos. ¿Querés ir pasando vos con ese? Pero vamos a tratar de que ande la diapositiva a primera instancia. Recién pasó. ¿Lo pasamos? No. ¿Quién de ustedes estudia ingeniería industrial? Y algunos de ustedes estudian algo en petróleo también, ¿no? Estudian en petróleo, ingeniería eléctrica, electrónica. Eléctrica, lo más importante. Hidráulica. Tiene que quedarnos para acá. Dale. Ahí va. Civil, algunos ingenieros civil el día de mañana. Ninguno. Para atrás, Juan. Pero hay eléctrico, que es importante. Bueno, Rincón. ¿Quién de ustedes conoce Neuquén? ¿Estuvo en Neuquén? Levante la mano el que... 1, 2, sin miedo. 3, 4, 5, 6.
Yo les hago una pregunta, porque tengo amigos de la escuela, con los del colegio, nadie conoce, todos conocen Vaca Muerta por las noticias, pero no trabajan en nada relacionado. Y me dicen, che, Andrés, quiero ir para Neuquén porque quiero conocer Vaca Muerta. ¿Qué se imaginan que es conocer Vaca Muerta? ¿O qué se esperarían ver? Capaz como sale mucho en la tele, se espera en una ciudad y no, es un yacimiento y es todo campo, pero no hay nada. No hay nada. Yacimiento. Tal cual. Es tal cual, ¿no? O sea, te dicen, vos decís, venís a Buenos Aires y vas a conocer y conocés el obelisco. Vas a Vaca Muerta y en realidad es tierra, no podés conocer nada. Es muy difícil. Nosotros, hoy en día, toda la formación de Vaca Muerta es una formación geológica en la cual hay distintos bloques, las operadoras tienen distintas concesiones y según la concesión tienen distintas ventanas de producto que producen. Una ventana de gas seco, lo que es gas húmedo, petróleo volátil y petróleo crudo. Nosotros específicamente hoy los proyectos que les trajimos para compartir son proyectos que estamos haciendo para Pampa Energía en el yacimiento de Rincón de Aranda, que es este yacimiento de acá. Pampa, dentro de lo que es Vaca Muerta, tiene 4 yacimientos: Sierra Chata y el Mangrullo, en el cual producen gas; Rincón de Aranda, que es un yacimiento nuevo en el cual están produciendo petróleo; y este es Río Neuquén, donde tiene una participación menor, pero Pampa no opera. La concesión de Rincón de Aranda es hasta el 2058 y son 59.000 acres, ¿no? El 100% del yacimiento es de Pampa. Dentro del yacimiento, Pampa tiene a las operadoras cercanas que hoy están operadoras que tienen yacimientos también en producción cercanos. Está Vista, está PAE y está YPF. Y la idea con Rincón de Aranda es un proyecto en el cual la estimación de producción es alcanzar unos 45.000 barriles diarios de producción para el 2027, para lo cual se necesitan un montón de obras de infraestructura, que es lo que nosotros como compañía constructora ejecutamos, y la idea es mostrarle un poquitito a ustedes para que vean. Bueno. Rincón de Aranda es un proyecto Greenfield para Pampa. ¿Qué significa eso? Que cuando llegamos, tal cual como vos decías, no había nada. Era un yacimiento virgen en el cual después vamos a ver una foto aérea, no había ninguna obra de infraestructura. Entonces, para el desarrollo de los yacimientos empiezan a producir, pero no es algo que empiezan a producir, ponen un pozo y producen un pozo, ponen otro pozo y producen un poquito más, y otro no. Tienen que diseñar determinadas instalaciones de superficie que les permiten manejar un caudal específico de producción. Entonces, en el desarrollo de lo que es Rincón de Aranda, en el primer periodo de tiempo, las obras que había que hacer era, tener los pozos exploratorios, tener 2 pads ya en producción, tener un gasoducto inicial para evacuar el gas asociado al petróleo, un oleoducto para empezar a evacuar la producción específica de petróleo, y a su vez lo que es el corazón de la planta, que es tener una planta el corazón del yacimiento, que es tener una planta para tratar el crudo. Entonces, cuando aparece la TPF, que es una planta de producción temporaria, le permite a la operadora empezar a producir en el caudal que la planta empieza a operar, que son 3.200 metros cúbicos. En el diseño del plató, por ahí algunos de los que son más estudian en petróleo entienden por ahí lo que es el plató. El plató es como la línea de producción a la cual espera llegar al yacimiento para mantenerse en el tiempo. Son unos 7.000 metros cúbicos que se esperan alcanzar o se empiezan a producir en una segunda etapa cuando la CPF, que es la planta principal de tratamiento de crudo, de gas y de agua, entra en operación. La producción que se espera empezar a tratar y a evacuar desde el yacimiento son 7.000 metros cúbicos diarios. En alguna presentación veíamos la forma de lo que es Rincón de Aranda, allá donde dice Pampa, que es como un cuadradito con sus vértices. Bueno, cuando vamos al Google Earth, esto es el yacimiento, está delimitado por estas líneas que hoy aparecen acá. Como les decía, era un proyecto Greenfield que cuando Pampa empieza a operar, acá no había nada de infraestructura. Era todo tierra, no había algún camino de alguna operadora,
pero era todo necesario para construirse, para poder empezar a explotar el yacimiento. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver dentro de esta imagen? Primero es un montón de tierra y vamos a ver que pozos tienen que hacer a lo largo de la vida útil del yacimiento por todos lados. Y acá, ¿qué está identificado? Este cuadradito muy chiquitito de ahí es la futura CPF, que vamos a ver fotos de lo que estamos construyendo. Los cuadraditos que están acá son pad. ¿Qué son pad? Son locaciones donde los equipos de perforación se empiezan a hacer los pozos con los cuales se extraen la producción de crudo. Y esta línea amarilla acá, en realidad, ahí es una línea amarilla con una verde superpuesta que después se abren, la línea verde es la traza de un oleoducto para evacuar ya la producción del crudo, y la línea amarilla es una línea de un gasoducto para evacuar el gas asociado al crudo. Todas estas obras de infraestructura empiezan a ser necesarias para poder primero tratar, transportar y entregar tanto lo que es el crudo, porque es un yacimiento de crudo, y el gas que está asociado, que es inevitable y que de alguna forma también hay que darle valor desde el punto de vista comercial. Ahí tienen un zoom un poquito más grande de la imagen que veíamos allá y de los recuadros que les comentaba, donde está la CPF, que es donde estamos construyendo la futura planta de tratamiento de crudo, las dos que comparten traza al principio, tanto el oleoducto y el gasoducto, y lo que son los pad, que son las locaciones donde están las perforaciones, que a su vez no están graficadas acá, pero que vamos a ver otro tipo de obras necesarias, son los flow line, que son los ductos que captan la producción que sale desde las locaciones y lo transportan hasta el ingreso a la CPF, o como vimos antes, que puede ser una TPF anteriormente, para tratarlo, ponerlo en especificación y después despacharlo. Este se lo pedí prestado al gerente de perforaciones de Pampa Energía, que es un poco para darle un poco de imagen. Siguen viendo la misma zona geográfica de lo que es Rincón de Aranda, y este es el proyecto de desarrollo de cada uno de estos cuadraditos vuelven a ser las locaciones, y cada línea son los pozos que se perforan ya en su rama vertical, ¿no? Imagínense que está perforando los 2000, hoy son unos 2800 metros hasta alcanzar la parte de la formación de Vaca Muerta, y después empiezan con la rama vertical, en la cual tienen que tratar de abarcar toda la superficie del yacimiento en el plan de producción de acá a 40 años, para tratar de optimizar todo el petróleo que hoy está en el suelo. En esta parte específica del yacimiento, la formación de Vaca Muerta tiene lo que se llama la parte del suelo orgánico, la parte superior, el inorgánico y la cocina, y hoy en día los pozos de producción están yendo a esta parte de acá y a esta parte de acá de Vaca Muerta como estrategia de desarrollo. Pero ahora vamos a lo que son los proyectos de infraestructura, que es lo que nosotros como SACDE y como compañía constructora hacemos. Acá están nombrados. La idea después es mostrarle más que nada fotos, porque por ahí mucho conocimiento no les interesa de cuanto a la parte técnica, pero sí las fotos como para empezar a asociarla a distintas obras que son necesarias para desarrollar y que las operadoras exploten todo lo que vimos anteriormente, que son las locaciones, que es el movimiento de suelo para los pads, los flow lines, que es lo que llevan el petróleo en su primera etapa, desde los mismos pozos hasta las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento, que por lo general por una cuestión de inversión al principio son reducidas para empezar a producir en forma temprana, pero después hay una planta de mayor capacidad y con mayores especificaciones, que es la que le permite tener trazabilidad y durabilidad en el tiempo para la explotación del yacimiento. Gasoductos para transportar el gas asociado. Como se transporta el gas hay que medirlo, entonces hay que hacer estaciones de medición. Hay que hacer oleoductos para llevar el petróleo. El oleoducto también, el petróleo hay que medirlo. En vez de ser estaciones de medición son unidades LAC.
lo que es conexionado de boca de pozo, que hace referencia a la vinculación entre las locaciones y los flow line. Y hay obras complementarias que pueden aparecer, que acá trajimos una específica que son piletas para el agua de fractura, pero también hay caminos internos, líneas eléctricas, hay un montón de obras que hacen a los servicios que también son necesarias para desarrollar un yacimiento. Ahora viene un videito donde vamos a ver un poco todo lo que hacemos en Rincón de Aranda y después un par de fotos de cada uno. Si no, lo dejamos para después el videito. Bueno, para ir atando un poco, vieron que teníamos un rectángulo, que eso era todo Rincón de Aranda. De ese Rincón de Aranda veíamos un Google Earth que se veía un montón de tierra con unos cuadraditos muy chiquitos que le dije que eran los pad. Bueno, esos cuadraditos muy chiquitos, y en el desarrollo de un yacimiento hay que hacer más de 80, son todas estas locaciones. O sea que esto implica hacer en tierra, que es así, un camino de acceso para llegar, como se ven acá, que es la primera obra necesaria, caminos de acceso para llegar a un lugar que es tierra virgen, y hacer todo un movimiento de suelo, que dependiendo del suelo puede tener mayor o menos complejidad, pues te puedes encontrar con arena, con roca, traslado de material, compactación, para que los equipos de perforación se posicionen y empiecen a hacer los pozos, que son con los cuales terminan de extraer las operadoras el crudo. Este tipo de obras, que es locaciones, es la primera obra necesaria para el desarrollo del yacimiento. A su vez, cuando repasamos el listado, hablábamos de algunas obras de infraestructura que son necesarias para el servicio. En la misma nada de la tierra, lo que es Rincón de Aranda, nosotros también como empresa constructora hicimos 3 piletas de almacenamiento de agua, que cada una de estas piletas tiene 100.000 metros cúbicos. Entre las 3 piletas son 300.000 metros cúbicos de agua que la operadora tiene almacenado, porque tanto el agua como la arena son recursos estratégicos para darle continuidad a todo lo que es el proceso de perforación y completamiento de los pozos. Entonces se consume muchísima agua, el equipo de perforación y sobre todo el de completamiento de los pozos es muy caro, entonces no pueden tener riesgo de que un equipo de completación les quede parado porque no tienen agua para fracturar. En esta zona específica de donde está Rincón de Aranda, a su vez el agua no está muy accesible. Entonces, por lo general se pueden tener menos piletas, pero acá la operadora decidió tener 3 piletas para tener toda la producción de un pozo como buffer de tiempo ante cualquier inconveniente y minimizar el riesgo de que un equipo de fractura se les pare. Estas piletas son grandes movimientos de suelo donde se contiene el agua con terraplenes naturales y se impermeabiliza con el propio suelo con mantas geotextiles, donde la clave para la construcción es la vinculación de este geotextil para que no tenga pérdidas, ¿no? O sea, hacer de esos rollos de geotextil una correcta instalación para que el agua no filtre, porque si el agua filtra estructuralmente lo que es tierra, podría tener daños estructurales, se podrían romper las piletas. Y si se llega a romper una de estas piletas, es un problema enorme porque es muchísima agua la que está acopiada ahí. Es realmente un río que arrastraría todo lo que esté para abajo dentro de lo que serían los cauces de correntada que se puedan generar. ¿No pasa? No está pasando. ¿Pasa, Juli? Ahora, después del agua de fractura va a venir lo que son los flow lines. ¿Sí? No. Ahora sí. Bueno, los cuadraditos esos pequeños de tierra, que ahora ya saben que no son cuadraditos pequeños, pueden empezar a hablar con propiedad que son locaciones o pad.
donde se perforan, necesitamos que esa producción llevarla hasta una planta de tratamiento, que por ahora es un cuadradito más grande, pero después le van a empezar a decir planta de tratamiento como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que se construye? Se construyen cañerías con algunas instalaciones de superficie para poder operar, separadores, para poder tratar el crudo, y algunos equipos adicionales que también son necesarios. La particularidad hoy en día dentro de los yacimientos es que estas líneas de conducción se están haciendo con cañería flexible. O sea, esto históricamente se hacía con cañería de acero, como vamos a ver que se construye un oleoducto, un gasoducto. Hoy son como grandes mangueras en rollos de aproximadamente 400 metros de una cañería que se empieza con la zanja hecha a desenrollar y dejar tendida en superficie, y tiene un sistema así muy específico de vinculación entre cada uno de esos rollos. La construcción de todos estos flow line también es un trabajo que las empresas constructoras necesitan hacerle a las operadoras para que puedan empezar a transportar el crudo o el gas que empiezan a producir dentro de los primeros pozos que empiezan a tener. ¿Qué es lo que se ve acá? Es la misma locación donde, por configuración de desarrollo, en cada una de estas locaciones se hacen 4 pozos para la extracción de petróleo. Cada uno de estos son 4 perforaciones que hubo. Entonces lo que hay que hacer es la vinculación desde la válvula BOP, que es la válvula principal con la cual manipula la producción, todo lo que es el tendido de cañerías para vincular la producción que sale de cada uno de los pozos hasta la conexión de los flow line. Este es el trabajo que nosotros lo tenemos identificado como los trabajos de conexionado dentro de lo que es boca de pozo. Todos los flow line que traen la producción de cada una de estas de las bocas de pozos terminan conectándose. Estas son trampas receptoras con un colector con el cual centralizan toda la producción, y de este colector se conectan algunas de las plantas de tratamiento de crudo. Esto que es muy típico si alguno de ustedes camina dentro del yacimiento, que es como medanitos donde indican que abajo de estos relieves de tierra hay un ducto enterrado. ¿Cuál es la particularidad que se ve acá? Que en los flow line el diseño específico para este yacimiento, cada uno de los troncales tenían 3 líneas de conducción que se tendían juntas, y después esas líneas se abrían. O sea, de ahí arriba hay 3 y 3, esas 3 se ve que se abren y cada una se conectaba con una trampa específica. La de arriba para nosotros lo llamamos troncal este, la de abajo troncal oeste, y estas son las trampas receptoras de conexionado a la futura CPF. Lo más. Ahí va. Después de los flow line, vamos a ver ahora 2 tipos de obras que son muy parecidas. La diferencia está básicamente en lo que es la cañería, son las válvulas que pueden tener, que son de distintas características, o como veíamos a dónde acometen, que en el caso de los gasoductos es una estación de medición que tiene determinados equipos. En el caso de un oleoducto es una unidad ULAC que también tiene otras especificaciones para poder medir. Pero en cuanto a la cañería principal, que ya es una cañería de acero, que puede ser en distintos diámetros y con distintas características de la cañería según la presión de trabajo, el proceso es bastante similar. El proceso constructivo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es identificar cuál va a ser la traza del ducto, hacer una apertura de pista, que sería literalmente empezar a limpiar el terreno de acuerdo al ancho que está aprobado en el estudio de impacto ambiental para los futuros trabajos de instalación de esa cañería. Hay distintas fases que son necesarias para ejecutar. Acá están por ahí nombradas las principales. Después de esa apertura de pista está lo que es el desfile de la cañería, es posicionar caño a caño en la traza para después poder soldarlos y empezar a vincularlos. Esa cañería en muchos casos es necesario que se la curve para que se adapte a los niveles del terreno, o porque la traza es una cañería de acero que hay que curvarla mecánicamente para poder tener determinados ángulos de acuerdo
a cuál es el recorrido de instalación. El proceso principal y el que es más atractivo en este tipo de obras, que es la soldadura, que hay distintos métodos para poder soldar o distintas tecnologías. Hoy en día, mañana si lo vienen a ver a Carlos Coleto, les va a hablar probablemente del VEMOS, que es el oleoducto principal que se está haciendo para evacuar el crudo de vaca muerta, y se puede hacer la unión con electrodos, con una soldadura semiautomática que en vez del material de aporte ser una varilla de electrodos es un alambre continuo, lo cual te permite tener mayor rapidez en el aporte de material y mayor velocidad para soldar, o soldaduras completamente automáticas donde hay un equipo, ya no hay un soldador, sino que hay un operador que opera un equipo, que es el equipo el que suelda. Como en todas estas cosas, con el desarrollo de la tecnología, lo que se gana es el desarrollo de la tecnología bien aplicada. Lo que se gana es tener mayor eficiencia, mayor velocidad, poder tener mayor producción, y eso se traduce en algo que para la industria siempre es crítico, que es tener las obras antes, porque en todos estos proyectos siempre la necesidad del cliente es que están los días contados, y si un proyecto que se desarrolla en 10 meses necesitan hacerlo en 8. Entonces todo el desarrollo de tecnología que te permita trabajar en optimizar plazos, más allá de la parte económica, siempre tiene un valor agregado muy importante para las operadoras. Cuando terminemos el capítulo, que no le falta mucho, no se aburren. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano, habla. La idea era que era una conversación, pero les estoy hablando nada más que yo. Pero son bastante fotos, didácticos, para que por lo menos les quede en la cabeza las fotos y no texto que los aburra. Al final de la parte de construcción vamos a ver algunos de los equipos principales que se usan para construir este tipo de obras. Acá lo que se ve son tiendetubos, ¿no?, que son necesarios para el tendido, es el equipo principal en una obra de construcción de un gasoducto o de un oleoducto. El oleoducto es lo mismo. Si le cambiáramos el nombre arriba y pondríamos gasoducto, sería la misma filmina, no se darían cuenta. No hay nada específico que nos haga entender que esto es un oleoducto o un gasoducto. Sí, acá se ven los equipos de pipe welder, que también vamos a hablar un poquito para qué sirven más adelante, que son los equipos que te van en el frente de soldadura, que es el frente principal. Acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Dentro de las obras, todo lo que son obras de oleoducto y gasoducto son obras lineales. Después vamos a ver, cuando hablemos un poquitito de las EPF, son plantas industriales. Son dos tipos de obras, por más que estamos dentro del mismo rubro y son obras de la unidad de negocio de Oil and Gas y son obras electromecánicas, son obras de características distintas y desafíos diferentes. ¿Cuál es la diferencia principal? Que un oleoducto y un gasoducto son obras lineales en los cuales uno tiene la obra a lo largo de un montón de kilómetros. Si vamos al caso acá, este es un mapa logístico de una obra que estudiamos para una minera en Chile, que el proyecto era poner una planta de agua desalinizadora en el mar. Lo que se ve en azul es el mar. Allá arriba se ubican geográficamente Antofagasta, esto es en el norte de Chile, y era para una minera BHP, si no recuerdo mal. Una obra que tenía una planta desalinizadora en el agua, casi 200 kilómetros de un acueducto, que es de características similares a un gasoducto o oleoducto, nada más que tiene un revestimiento interior distinto para cubrir la cañería de los problemas de corrosión por la sal, y arriba una planta de tratamiento de agua. ¿Qué es esto? Muy esquemático en una obra lineal, y uno tiene que pensar muy bien cómo la va a ejecutar, porque tenés una obra en 200 kilómetros, entonces es como que nosotros estemos acá, pero tengamos gente trabajando en Chascomús que está haciendo los trabajos de acometida en la obra. Entonces tiene una complejidad que por ahí no la tiene la planta industrial desde el punto de vista de logístico, de llevar materiales, transportar cosas a la línea. En una planta es mucho más complejo construirla, pero la ventaja que tiene es que tenemos todo en un mismo lugar. Es como si fueran 4 manzanas y estamos todos trabajando al mismo lugar, los materiales van al mismo lugar, todo se transporta al mismo lugar. En las obras lineales, como también puede ser una ruta, que construir una obra lineal, la complejidad aparece por la logística.
Entonces uno tiene que pensar muy bien dónde va a tener los campamentos, si es necesario para que la gente se ubique, dónde va a tener distintos tipos de oficinas y obradores, el principal, satélites, dónde se van a hacer los acopios de cañería. Y todo esto se piensa y es clave para después poder ejecutar la obra, no es una cuestión menor. No se vuelvan locos, esto es más gráfico y es el día de mañana para que lo entiendan. Por ahí es difícil de entender la primera vez, pero no es tan difícil. Esto es parece complicado, pero es extremadamente sencillo y es muy fácil de entender una vez que se aprende. ¿Qué es lo que tienen identificado en cada una de las líneas? Son las fases ejecutivas, las fases necesarias para la construcción. Entonces nosotros, ¿qué es lo que veíamos? Que lo primero es la apertura de pista, que vimos alguna foto. Primero hay que hacer la apertura de pista. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá abajo en el eje de la X? Tiempo. ¿Y qué es lo que tienen en el eje de la Y? Distancia. O sea, esto es el vemos del oleoducto de Vaca Muerta. Es una obra que va desde el PK 130 hasta el kilómetro 560 y que tiene para ejecutarse 17 meses. Entonces, lo que uno identifica rápidamente es decir, bueno, la apertura de pista va a empezar acá. ¿Qué significa que va a empezar acá? Que va a empezar en el PK 140 y que va a ir desde el mes 3 aproximadamente hasta el mes 6. Y acto seguido va a empezar en la misma línea la apertura de zanja. Entonces se va a hacer apertura de pista y apertura de zanja. Esa misma apertura de pista que un frente empieza en determinado lugar y va a otro lugar, vemos que cuando llega acá probablemente sea el mismo frente que se traslada acá al mismo lugar de origen y empieza a ir para el otro lado hasta el PK 500, terminando en el mes de julio, que se va a encontrar con otra cuadrilla que iba a hacer la misma actividad pero empezando desde el final de la obra y que para julio se va a encontrar y van a haber terminado toda la apertura de pista del proyecto con un grado de poquito más de complejidad y de observación, porque esto tiene esta pendiente es mucho menor que aquella. Seguramente lo que tenemos acá tenemos mucho más rendimiento, ¿no? O sea, esta apertura de pista va a ser una apertura de pista de mayores metros diarios que aquella, que por ahí está trabajando prácticamente 4 meses, pero llega desde el PK 500 hasta el PK 510, porque probablemente es un terreno muy complejo, con rocas o que tiene alguna dificultad adicional, y en esta parte que es mucho más sencilla, el frente de trabajo en el mismo periodo de tiempo va a poder hacer en cuanto a producción 4 veces más. Entonces parece algo demasiado complejo cuando se ve qué es lo que estoy viendo, pero en realidad es fácil de entender y te da un montón de información para entender cómo está pensada una obra. Él es el especialista. Juan tiene a cargo. Juan es un fenómeno. Antes que nada, para que lo sepan, es excelente persona y sobre todo y excelente profesional. Y tiene a cargo la construcción del principal proyecto que hoy la compañía tiene en Neuquén. Y que es realmente proyectos muy complejos. Nosotros hoy en Rincón de Aranda estamos con movimiento de suelo y las fotos no logran entenderse un poco la complejidad que tiene, pero después hay otras fotos del proyecto en el cual estuvo trabajando antes para TGS, y es realmente construir una refinería, para que tengamos una idea. Y necesitamos, no tenemos los problemas de logística, pero sí necesitamos tener mucho seguimiento de ingeniería, de planificación, de compra de materiales. Es como la dificultad pasa por ese lado. Así que bueno, nada, te dejo, Juan, que cuentes un poco. Bueno. Suerte con esto. A ver. Bueno, me infló el pecho, así que ahora arranco. Bueno, desde que entré a SAGDE, los primeros años ya arranqué con plantas industriales. Al principio Pampa solamente realizaba, Pampa y TGS, plantas relacionadas al gas, y esta es la primera experiencia que tenemos con una planta relacionada al crudo, ¿no? Porque Pampa está desarrollando un nuevo yacimiento relacionado al crudo. La planta CPF, es la descripción más rápida y escueta que puedo dar,
Ustedes que estudian ingeniería en petróleo, cuando se extrae el petróleo viene trifásico, digamos, ¿no? Agua, petróleo y gas. Por lo tanto, la CPF consolida 3 plantas adentro de una. Una para tratamiento de agua, una para tratamiento de gas y otra para tratamiento de crudo. Y se sacan esos 3 productos. 2 productos se comercializan, se venden, que es el gas y el petróleo. El agua se reinyecta nuevamente. ¿Bien? Cuando hablamos de plantas industriales hay que consolidar equipos de trabajo en diferentes fases. Nosotros armamos fases o especialidades que son 5 especialidades. Civil, movimiento de suelo, piping y montaje siempre trabajan juntos. Piping, montaje y soportería todos juntos. Y electricidad, instrumentación y precomisionado, comisionado y puesta en marcha. Cuando se trata de lo que estamos realizando hoy en día, arrancamos, como dijo Andrés, en un campo virgen y directamente hacemos una limpieza y empezamos a hacer, después de un relevamiento topográfico, empezamos a cargar para generar una locación, digamos, ¿no? Hoy la CPF tiene una locación de 400 metros por 400 metros. Es válida la analogía que dijo Andrés, son 4 manzanas aproximadas que tenés de locación. El movimiento de suelo conlleva un montón de recursos, un montón de camiones, de equipos, que después también lo podemos ver al final de la presentación. Y el secreto del movimiento de suelo pasa en ordenarse en cuanto a logística, digamos, ¿no? Ahí es el secreto, porque generalmente uno trae el suelo desde varios kilómetros. No tiene suelo apto en la cercanía, tiene que tener mucha suerte para poder tener ahí nomás y poder sacar cerca de la locación. Acá brevemente se dividen para qué va cada excavación. Hay zanjas que son para lo que nosotros llamamos underground, que es puesta a tierra, canalización eléctrica, cañería enterrada, y después excavaciones para fundaciones, equipos, estructuras y bases menores. Le estoy dando la espalda a usted. En la imagen de la izquierda mía sería, creo que la izquierda de ustedes también está bien. Aquella es zanja para cañería enterrada, drenaje, red de incendio, etc. Acá está la excavadora, está excavando para fundaciones, y lo mismo en este caso tenés hormigones de limpieza para fundaciones. Vemos cañerías enterradas, vemos puesta a tierra al final de las imágenes. Acá empezamos a ver ya fundaciones con mayores profundidades. Ese era un tanque sumidero donde mandamos todo el drenaje contaminado, digamos, contaminado por hidrocarburos, va a un tanque sumidero. Eso tenía casi 6 metros de profundidad y bueno, fue una gran excavación para un gran equipo, digamos, ¿no? Después rápidamente aparecen los hormigones in situ y hormigones premoldeados. El hormigón premoldeado es una gran estrategia para lo que es las plantas industriales, que tenemos un plazo muy acotado para construir, digamos, ¿no? Voy a ser rápido también, como para ir pasando, pero cualquier cosa me consultan. Igual no hay ningún civil, así que esto no sé si les va a interesar. Pero bueno, hormigones in situ en sí consiste en excavaciones, hormigones de limpieza, armaduras, encofrados, termina el colado y después es el curado del hormigón. En cambio, en el hormigón premoldeado lo que hacemos nosotros es ahorrarnos esas horas hombre, esas horas equipo que tenemos en campo, y lo hacemos premoldear en talleres externos, ¿no? Entonces viene todo transportado por camión y directamente se baja en excavación, y ahí ya consolidamos la fundación. Acá pueden ver imágenes, etapa de hormigones de limpieza, fundaciones, etapa de armadura, etapa de encofrado tradicionales, modulares. Acá ya arranca el colado los colados de hormigón. Tenés colados de hormigones de pequeños volúmenes, colados de hormigones que se asemejan más a hormigones masivos. Ahí empezamos a utilizar equipos de bombeo. Esta imagen justo de la planta que mencionaba Andrés es una planta de procesamiento de gas. Acá ya no es una planta de tratamiento trifásico, sino que acá ya empezamos a procesar gas, digamos, ¿no? A sacar metano, butano, propano, etc. Siguen los premoldeados, acá como se hormigonan los premoldeados en los talleres. Y acá ya arranca lo que es la fase de mecánica, piping y montaje, digamos, ¿no? Acá se puede ver en la última foto montaje de estructuras metálicas. Esos son cruces de calle, por arriba cruzan todas las cañerías. Ahí se está montando una de las torres
esta era una detalizadora justamente para separar etano. Una torre, uno de los equipos más pesados que hemos montado en esa planta, con 80 toneladas. Y bueno, acá se ven todas las sendas de piping, digamos, ¿no? Vale aclaración que el piping, así como se ve, por ahí es la fase más compleja de todas, digamos, ¿no? Porque ahí es donde necesitamos mano de obra totalmente especializada, se necesita gente que sepa replantear, presentar piping, y además después viene atrás todo lo que es soldadura calificada, digamos, ¿no? Desde procedimiento hasta soldadores calificados. Es por ahí una de las fases más complejas, digamos, ¿no? Esa y instrumentación y control, diría. Lo anterior eran estructuras, montaje de estructuras mayores, fabricación de soportería. Nosotros contamos, hace ya un par de años, armamos un prefabricado en Putralcó, que en sí son naves gigantes, donde tenemos un sector de herrería, que fabricamos nuestra estructura, nuestra soportería, y una nave principal, que ahí tenemos casi 7.000 metros cuadrados de superficie, y que fabricamos todo el piping, digamos, ¿no? Prefabricamos el piping. Después se termina ajustando en obra. Ahora van a ver algunas imágenes del prefabricado. Montaje de equipos. Ese equipo es de Rincón de Aranda, de la CPF. Este es el montaje de la antorcha del flare de la anterior planta de TGS. Esto tenía 84 metros de altura. Lo montamos en varias etapas. Y tiene materiales disímiles, digamos, ¿no? Adentro es acero inoxidable y por afuera acero al carbono. Entonces se iba soldando con diferentes procesos y montando en tramos de aparte, digamos, ¿no? Y acá tenemos un WHRU, que es un recuperador de calor que va arriba de una turbina, ¿no? En la nave que les comentaba. Hoy en día esta foto es de todo el prefabricado de piping para la CPF. Está dividida en dos partes la nave. En esta parte inferior son todos los módulos de prefabricado de piping netamente, donde se corta cañería, se sueldan accesorios, bridas, etc. Y al final se pueden ver estructuras, que ahí es donde se enhebra el piping y se termina de consolidar módulos. La CPF está pensada toda modularizada, o sea que todo el piping que vimos del anterior, que estaban montados sobre basecitas de hormigón, hoy directamente vienen los módulos, bajamos, vinculamos y armamos el esqueleto principal de la CPF. Acá, bueno, tenemos los procesos de soldadura. Nosotros ya estamos calificados en 4 procesos y en varios materiales disímiles, digamos, ¿no? Tenemos procesos MAO, GETAO, FECAO y en diferentes materiales disímiles. Acá está justamente, esto era un videito que no sé si se reproduce, pero bueno, el montaje del piping. Por ahí este videito muestra la complejidad de montar cañería que viene prefabricada de taller. Justamente desde esta línea para allá es planta existente que estaba en operación, y esta de la línea esta de la sombra para acá era la planta que estábamos construyendo nosotros. Por lo tanto, fue un montaje de piping con una planta en operación. Imagínense que de la sombra para allá tenía 90 kilos de presión, digamos, ¿no? Es bastante peligroso. Bueno, acá se ve el montaje del piping con revestimiento, todo terminado. En esta etapa ya estaba hasta la antorcha encendida, quiere decir que ya la planta estaba operativa y tenía su sistema de seguridad, digamos, ¿no? Bueno, acá también se ve una imagen general de todo lo que fue la planta de tratamiento, de procesamiento, de TGS. Hay varios equipos, no lo quiero aburrir, pero en grandes rasgos el corazón fue esta planta que la proveía un proveedor de Canadá, que es Propac, y dentro de ese corazón se hacía toda la separación de los gases que mencionaba, digamos, ¿no? Después acá vemos donde están las estructuras naranjas, es la turbina, que es lo que permite levantar presión para vender el gas y comercializarlo directamente. No sé si de la imagen querés decir algo. No. Sí. Para los que estudian ingeniería industrial o cualquier carrera, o sea, uno dice, hay que construir esto y te parece un mundo. Es como, bueno, ¿quién es el genio que hace esto?
En definitiva es un montón de equipos de trabajo, ¿no? Y de un montón de cosas que va a pasar el día de mañana si tienen la suerte de trabajar en una planta o en un pozo. Probablemente hay un montón de cosas que no manejen, pero por eso es un equipo de trabajo. Va a haber un especialista que les va a resolver lo que ustedes por ahí no pueden manejar. Este fue un proyecto en el cual por ahí la complejidad más grande, más allá de que uno termina aprendiendo un montón de cosas técnicas porque tenés que tomar decisiones y responder, el principal desafío que él tuvo no es poder determinar cómo montar un equipo, que montar un equipo es realmente un trabajo de ingeniería enorme con un montón de documentación, aspectos de seguridad a analizar, decisiones a tomar. El principal desafío que tuvo fue manejar 1.200 personas que trabajaban para ejecutar este proyecto. Es 1.200 personas que todos los días se presentaban a trabajar. Y si uno en casa tiene problemas, yo tengo una nena de 2 años con una persona, está bien que la nena es un terremoto, pero trabajar con gente es problema todos los días, ¿no? Y ese es el mayor desafío, ¿no? Van a ir creciendo, probablemente en algún momento dado hagan algo muy puntual, van a ir tomando más responsabilidad y van a ir creciendo, y un montón de cosas no las tienen que saber hacer, pero tienen que tener la suficiente templanza para poder descansar a la noche, porque todos los días te vas a dormir con un montón de problemas en la cabeza que tenés que entender que son normales y no te tienen que afectar, pero no, por eso no te tienen que preocupar tampoco, ¿no? Y cuando se quieran acordar, el día de mañana van a estar haciendo algo que ni se imaginan hoy que pueden hacer, porque realmente es así. Ahí, las fotos de la planta. Para terminar, quedan poquitas cosas. Esto es joven profesionales, ¿no? Y como les decía, yo entré como joven profesional. Juan tiene 32 años y maneja toda la gente que les comenté recién, y el día de mañana ustedes también pueden. La empresa le da un montón de oportunidad a los jóvenes, siempre y cuando se la ganen, ¿no? Es siempre, no es que nadie te regala nada, más en el ámbito laboral, pero con el mérito y el esfuerzo, también no todas las empresas te dan posibilidades igualmente de crecer. Acá las hubo, las hay, y realmente el programa de jóvenes profesionales y de los chicos que empezaron a trabajar son súper valiosos. Ahí en la foto está Roger y Lucas, los dos trabajan hoy en día en la planta de la CPF, y los dos son unos genios. Ya estamos por terminar, rápido es algunos equipos. Acá sí tienen información escrita, pero más que nada no la vamos a leer ni la vamos a repasar para que no se aburran, pero sí algunas fotos de algunos equipos. Tiende tubo. El tiende tubo se usa para las obras de gasoducto, de oleoducto, las obras lineales. Es un equipo que, como lo dice su nombre, es bastante literal, te sirve para manipular los tubos, y se usan en prácticamente varias fases de construcción. Podés desfilar con un tiende tubo, aunque hay otro equipo que es más específico y tiene mejor eficiencia, que se llama vacuum, pero se puede desfilar con el tiende tubo. Es necesario para el curvado, para sostener el caño que se va a curvar. Es necesario la soldadura para manipular el caño, que el primer caño cuando se tiene que presentar para hacer la soldadura de raíz. Es el equipo principal en la foto que veíamos con las banderas argentinas para levantar la cañería soldada y bajarla a la zanja. Hay de distintas características, con distintas capacidades y distintos tipos, pero ese es el equipo tipo insignia de lo que son las obras de oleoducto y gasoducto. La excavadora creo que es el equipo más noble que hay, se usan en todas las... Lo usamos para excavar la zanja, para las plantas, mover suelo. La excavadora a su vez es muy versátil porque estamos acostumbrados a verla con un balde, pero hay un montón de accesorios que se le pueden poner distintos que te permiten hacer otras tareas. Se le puede poner un martillo que te permite romper roca como si fuera un martillo hidráulico. Hay un balde que por ahí es difícil que se lo imaginen, pero es un balde que zarandea la tierra, que te permite tener material fino para la tapada de la zanja. La excavadora es como el equipo más noble dentro de la construcción. El pipe welder lo veíamos en la foto esa aérea. La ventaja de este equipo es que tiene un brazo grúa que te permite manipular y guisar o toldos por lo general la línea para darle sombra y poner al reparo la fase de soldadura, pero también manipular y levantar algunas cosas pesadas que uno tiene que mover.
pero sobre todo tiene generadores que te permiten abastecer con electricidad la fase de soldadura y aire comprimido para mover el presentador interno, que les queda como nombre, no es la idea que lo aprendan. La topadora es como, este es el equipo como más atractivo porque es el más grande. Vos llegás a la obra y ves la topadora, si ves una topadora un D9 es como el equipo más imponente en cuanto al tamaño, y se usa, como bien lo dice su nombre, para mover grandes volúmenes de tierra. Por lo general, cuando tenemos que llegar y hacer las locaciones, al principio que veíamos, que por ahí es un suelo medio rocoso, limpiar, la topadora te permite empezar con rápidamente a poder limpiar los terrenos. Se puede poner atrás, también hay otros accesorios. En la parte de atrás tiene como un diente, que es como un gran diente de acero, que también se mete, se enclava en la tierra, y como un equipo con mucha potencia, con la propia fuerza del equipo y el diente clavado, también rompe la roca y a veces te permite mover del suelo zonas rocosas. Hay equipos mucho más humildes, pero que son sumamente necesarios, como las mini pala cargadoras, que te dan mucha mayor maniobrabilidad en espacios reducidos, cuando hay cosas montadas, cuando tenés que mover pequeños volúmenes de tierra, que son equipos mucho más económicos y que te dan mucha versatilidad para trabajar en espacios reducidos. La motoniveladora no se ve bien, es un equipo muy vial, también te permite hacer el perfilado, te permite trabajar con el movimiento de suelo al igual que la topadora, pero para ya dejar trabajos mucho más finos, ¿no? Como poder hacer un mantenimiento de un camino, por poner un ejemplo. No construir un camino probablemente en una etapa inicial si el suelo no es muy ameno, no es tierra, pero para hacer el mantenimiento se usa un montón. Y esta es una cargadora que también se utiliza para, sobre todo en lo que es movimiento de suelo. Hoy en día la tenemos en la planta también de hormigón, por poner un ejemplo, para mover áridos y distintos materiales. Creo que este es el último, que es una grúa. Así como el Tiendetú era el equipo insignia para construir gasoductos y oleoductos y obras lineales, la grúa es el equipo principal para hacer plantas industriales, porque tenés que montar un montón de equipos, un montón de materiales, y realmente hay de distintas capacidades, con distintas alturas, pero la grúa es el equipo esencial para ese tipo de obras. Juli. Decirle a los eléctricos que se queden tranquilos, que también hay parte eléctrica, no le dije ahora. Por adelante, bastante por el Hoy en día nos encontramos en el yacimiento Rincón de Aranda, yacimiento al cual como compañía constructora llegamos con el desafío de acompañar a Pampa Energía en el desarrollo del bloque. Tenemos encargado la ejecución de diversos proyectos asociados a la producción específica del petróleo, los flow line, que son los ductos que permiten desde la boca del pozo llevar el petróleo hasta las plantas de tratamiento, la CPF, que es el proyecto principal y el corazón del yacimiento. Y esto se termina con dos ductos, uno que es un oleoducto y un gasoducto, los cuales le permite a la operadora poder evacuar tanto el petróleo como el gas producido y hacerle entrega de los productos a las distintas empresas encargadas del negocio del ministerio. El mayor desafío es lograr coordinar a todos los recursos que vamos a tener en este proyecto. Contamos con excelentes profesionales y excelente gente con una calidad humana increíble. El objetivo principal es que todos ellos trabajen en equipo. Se troncó. Bueno, no vieron el video porque el video se trabó. Vieron la motoniveladora ahí en remix que estaba aquí y venía colgada. La voz las conocieron, una es la mía, la otra es de Juan, en el video institucional de la empresa. Pero bueno, habrán visto algunas cosas, es un poco todo lo que les contamos. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda o algo. Sí, una de mis preguntas es ¿cuál fue uno de los mayores desafíos que tuviste a la hora de agarrar este proyecto de Vaca Muerta? Yo voy a responder. El mayor desafío siempre para mí es formar un equipo de trabajo, porque son proyectos que
no, la única forma de encararlos y no sufrir es teniendo gente que realmente te acompaña y es buena en lo que hace. No hay otro secreto más que ese. Uno solo no va a resolver todos los problemas que implican y necesitas tener a cada persona a la cual le da una responsabilidad que sea buena en sí y te acompañe. Y que a su vez haya un lindo grupo humano para que uno pasa mucho tiempo cuando veíamos las fotos, veían alguna foto de noche, por ahí no se dan cuenta, pero el proyecto en el cual las plantas, le decíamos, la principal problemática siempre es la falta de tiempo. Es un proyecto que estuvo todo el año trabajando turno día y turno noche. Y es realmente complejo y sacrificado. No hablamos de donde los yacimientos están lejos, la gente hoy vive donde mejor calidad de vida puedes tener es en Neuquén, pero de Neuquén a una de estas obras tenés 2 horas de viaje para ir, 2 horas para volver. Hoy en día se están trabajando con campamento. Son obras que son sacrificadas, tienen su desafío desde ese lado. Entonces tenés que formar buenos grupos humanos que a su vez te acompañen en el desafío enorme que es por delante construir una planta y que se acompañen para que tampoco sufran y la obra la puedan llevar desde una parte humana relativamente contentos, ¿no? Para mí ese es el principal desafío siempre. Lo que es técnico, producción, ingeniería, se termina resolviendo. Con la gente adecuada se resuelve. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo 2 preguntas. La primera es de la planta de tratamiento temprana y luego la planta de tratamiento. ¿Esa decisión de pasar de una a la otra la toma el cliente o qué parámetros se toma como para que ya quede, digamos, la otra planta? Y la otra pregunta es el tema de tener un proyecto que tiene la planta existente y la otra la nueva. Entiendo, ahí es un poco de desconocimiento de mi parte, la franja de seguridad. O sea, estarían dentro de esa franja de seguridad y se bajaría la presión. ¿Cómo es ese tema, digamos? Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta hace referencia siempre a una necesidad de tiempo. Construir una CPF es un proyecto que involucra en el desarrollo ingeniería, hacer una ingeniería de la planta. Tiene una pata sumamente importante que es la de suministros, comprar un montón de materiales y equipos y después pasar a construir. Ese proceso de una planta pensada, porque con la ingeniería uno ya diseña, la operadora diseña dentro de estándares de calidad, de seguridad, pensando en algo que va a funcionar 20 años y que va a trabajar con producciones más grandes, lleva tiempo. Entonces las operadoras se encuentran que necesitan empezar a producir antes de que esa planta pueda estar lista. Una obra de la CPF tiene una ventana de desarrollo de por lo menos 2 años. Entonces la operadora no puede esperar 2 años para empezar a producir algo dentro del yacimiento. Entonces, ¿cómo suplen eso? Con una planta temprana, o que puede ser una Early Production Factory, sería una planta temprana, o una TPF, que es como una planta temporaria, en definitiva es parecido. En este caso, que es una planta temporaria, es una planta mucho más simple desde los aspectos de seguridad, o sea, segura, pero con un montón de aspectos simplificados y también con un procesamiento del material también simplificado. No tratan crudo, solamente lo reciben, separan, despachan y por ahí el tratamiento del crudo lo terminan terciarizando en la entrega a YPF, que se lo recibe en una planta donde se los puede tratar. Pero empiezan a producir no dentro de 2 años, sino dentro de 8 meses. Y en este caso es temporaria, porque el desarrollo de la planta principal está diseñada para 7.000 metros cúbicos, que es la máxima producción que tiene prevista el yacimiento por día. Entonces, cuando la planta quede operativa, la idea es esa planta temporaria ya deja de ser necesario porque no es que van a trabajar en paralelo, y si de la operadora se la queda, la desarma, o si es rentada, se la devuelve a la empresa que rentó. Y de alguna forma los aspectos de seguridad también están asociados al nivel de planta cada uno, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo más? Le quedó una segunda. La otra pregunta sería... El secreto principal de eso es planificación, digamos, ¿no? En muy pocas ocasiones te bajan presión o reducen volúmenes de venta, digamos, ¿no? Por lo tanto, hacemos maniobras y construimos con esas presiones.
tienen un montón de requisitos de seguridad, hay instructivos, procedimientos, se evalúa cada una de las maniobras, se planifica cada una de las etapas. Cuando uno se vincula a plantas existentes tiene un nombre que se le dice taínes, y la verdad que es una planificación que se arranca por lo menos 3 o 4 meses antes, desde separar hasta el último tornillo que vas a utilizar y tener el backup de todo para poder hacer ese taín. Bajar presión o reducir volumen en muy pocas ocasiones. O sea, realmente se trabaja con esas condiciones, pero se cumplen muchísimos requisitos. ¿Alguien más quería preguntar algo antes? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, sí. Yo tenía una consulta en parte de lo que es de las estrategias o planes que ahora tienen en la implementación de lo que es la inteligencia artificial en cuanto o herramientas para optimizar lo que es los procesos. No, creo que yo había tomado por proyectos actuales, ¿no? Bueno. Con respecto a la inteligencia artificial, es todo un desafío para todos, ¿no? La compañía está en un proceso de implementación, porque todos entendemos que te permite ser, palabras que hablamos a lo largo de la conversación, más eficiente, más productivo, optimizar en plazos, y está comprobado que es así. Hoy en día hay determinadas aplicaciones que se usan dentro de la compañía, pero están específicamente asociadas al manejo de la información, optimizar el manejo de la información. Un proyecto genera muchísima documentación, desde partes digitadas, partes para contabilizar las horas de la gente que trabajó, de los equipos, para hacer control de gestión, de documentos para los databook, para lo que es los registros de precomisionado. Entonces, todo ese manejo de la información se están tratando de utilizar herramientas con inteligencia artificial que no solo te permiten digitalizar y tener la información a mano y organizada, sino que empiezan a trabajar con esa información para generar reportes, análisis, y hoy por lo menos por ese lado venimos trabajando nosotros en el desarrollo de inteligencia artificial dentro de SACDE. Una pregunta, pero por curiosidad. El proyecto de Chile, o sea, está en stand-by, se va a hacer. ¿Cuál sería? Porque no lo entendí muy bien. El proyecto ese de Chile formó una licitación que nosotros estudiamos en algún momento. Hoy no es un proyecto que tengamos adjudicado, y la minera tampoco lo tiene contractualizado. Por lo general, para los planes de inversión son obras muy costosas y necesitan hacer una evaluación de inversión con un CAPEX asociado al desarrollo de una obra de infraestructura muy grande. Entonces empiezan a hacer estudios y a entender cuánto saldría esa obra. Nosotros lo cotizamos con la idea del día de mañana por ahí hacerlo. Es un tipo de proyecto muy característico que se hace para la minería y en el norte de Chile. Yo en algún momento de la charla les conté que viví en Chile hará como 12, 14 años, y era una obra muy similar a estas, porque Chile es igual de angostito en todas sus partes, así que el ducto siempre tiene entre 180, 160, 190 kilómetros dependiendo la traza. Las mineras arriba, donde tienen la explotación del mineral, necesitan, al igual que la operadora, que las empresas, que vimos que el agua es un recurso crítico. Entonces hoy no tienen de dónde sacar el agua, porque acá hay agua efluente de las mismas montañas, de los ríos, hay mucha más disponibilidad del agua. En Chile, en el desierto de Atacama, es un tema la necesidad y la obtención del agua. Entonces, y también tienes toda su arista del impacto ambiental y el uso. Entonces, cómo las mineras fueron solucionando ese tema a través de tecnología que por lo general es israelí, que son especialistas en hacer plantas de ósmosis. Montan una planta desalinizadora, o sea, una planta de captación de agua para sacar agua del mar. La geografía les permite poder esa agua del mar llevarla hasta la mina sin que sean distancias exorbitantes por la propia geografía de Chile. Y esa propia agua la desalinizan, y al desalinizarla la ponen en especificación para poder usarla dentro del proceso productivo de la minería, ¿no? Y bueno, y esta obra tenía esa finalidad, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo?
Buenas, ¿cómo va? Después de la planificación que se hace, que me imagino que son muchos meses o hasta años, ¿cómo es la reacción ante imprevistos? Que me imagino que los hay, y con qué frecuencia se manejan los imprevistos. Imprevistos hay todo el tiempo. Entonces, en definitiva es por ahí un poco amplia poder responderte, pero imprevistos tenés todo el tiempo. Desde la planificación, tratás de... Un proyecto tiene... Podemos dividirlo en objetivos puntuales y concretos. El principal es que no se te lastime nadie, ¿no? Todos los aspectos de seguridad son siempre la clave número uno para esta industria. Entonces, obras que tienen 1.200 personas que estás construyendo, el tema de seguridad es clave. El primer objetivo, no te lastime nadie. Después de eso es un proyecto que tiene que hacerse en un presupuesto y que tiene que hacerse en un plazo. Entonces los imprevistos por lo general los tratás en, si son económicos, si tenés impactos económicos, si podés haber hecho un análisis de riesgo de cosas que te podrían pasar, asignarle una probabilidad, hacer un estudio de riesgo y contingenciarlos con una partida presupuestaria a la cual no le pones nombre específico. Esta plata no es para hacer la soldadura de la cañería. Bueno, no, esta plata es de contingencia para futuras cosas que me puedan pasar, que las acotadas, porque no puedes contingenciar infinitamente, decir, bueno, pero las cosas que me puedan pasar, hice un análisis de riesgo, podría ser esta y esta y esta, con determinado de probabilidad, quedó una plata prevista para esas cosas. La otra tema es el plazo, porque por ahí te pasó algo, tenías una contingencia de plata, la pudiste absorber para que no te genere un desvío económico, pero tenés que analizar si eso te impacta en el plazo o no. Y ante esos casos, si te impacta en el plazo, lo que te van a pedir es que aceleres, un plan de aceleración, que en realidad no es aceleración, sino es de recupero de atraso, ¿no? Que es distinto desde el punto de vista contractual. Entonces pones más recursos. Entonces, para recuperar el tiempo que perdiste por algo que no tenías previsto y volver a estar dentro del programa contractual. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Eso sería todo. Bueno, nada, un gusto haberlos recibido. Ojalá les haya servido. Ojalá el día de mañana los encuentre trabajando en alguna empresa, sea en SACDE, en Pampa, en TGS. Y bueno, seguramente si no, por ahí en algún otro Island Gas nos veremos. Un abrazo a todos y muchas gracias.